recordemos sobre todo la estructura de la nomenclatura de cuentas que vimos hace semanas atrás, ¿sí? En este caso vamos a iniciar desde la constitución de una entidad financiera, de cómo esto se traduce a un registro contable, ¿sí? Y vamos a manejar la misma estructura, nada más que vamos a añadir lo que son los códigos que nos van a ayudar justamente a identificar de una mejor manera estos, estos registros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues vamos a hacer una lectura rápida de la primera parte que tiene que ver con la constitución y organización de un banco. Esta es nuestra primera práctica. Esta práctica la vamos a ir resolviendo de forma conjunta, ¿sí? Y ustedes tienen que ir armando su buró, ¿no? En Excel de forma individual, pueden hacerlo en Excel, pueden hacerlo en papel. Ya les había explicado las ventajas y desventajas de cada una de las opciones. Y en base a ello, pues hay que ir generando permanentemente lo que son mayores, sumas y saldos, estados financieros, ¿ya? Entonces, eso lo tienen que ir trabajando de forma paralela a medida que vayamos avanzando. Va a haber un punto en el cual yo les voy a decir, ya, cerramos estados financieros y debemos elaborar todos los estados financieros, incluido el estado de evolución de patrimonio, el flujo de caja y las notas a los estados financieros, ¿ya? Bien, entonces la constitución que previamente debe estar autorizada por la ASFI, ¿sí? En este caso vemos que con la correspondiente autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, número 101, quebrado 17, se aprueba el funcionamiento del Banco Tunari S.A., que acuerdo a la escritura de constitución se tiene como capital autorizado la suma de 100 millones con la emisión de 100.000 acciones, cada uno con un valor nominal de 1.000 bolivianos, para su colocación en el mercado nacional de acuerdo al siguiente detalle. Capital autorizado, 100 millones, equivalentes a 100.000 acciones. Capital suscrito, ¿sí? Preferente, por eso sería, son acciones preferenciales, 80 millones que equivalen a 80.000 acciones serie A. Y el capital pagado es igual al capital suscrito por 80 millones equivalentes a 80.000 acciones serie A. Fíjense que estamos tomando una estructura de en este caso, de una sociedad anónima, ¿no? Se pide que registremos todos los asientos contables propuestos en los comprobantes respectivos y preparar el balance de apertura todo a la fecha 1 de junio del 2017, ¿sí? Las siguientes empresas son las que suscribieron y hacen su aporte del capital pagado en el Banco Central de Bolivia a cuenta corriente número 10.003. Comercial Quillacollo S.A. habría adquirido 20.000 acciones y habría suscrito 20.000 acciones y pagadas 20.000 acciones. Sol y Luna S.A. lo propio, 15.000 acciones suscritas y 15.000 acciones pagadas. Aguas del Sur S.R.L., 15.000 acciones suscritas y pagadas. Y Paul Pacheco, como persona natural, 30.000 acciones suscritas y 30.000 acciones pagadas. Entonces, fíjense que ya estamos dentro de una constitución. ¿Han llevado cuenta de sociedades? ¿Están llevando cuenta de sociedades tal vez? ¿Me dicen? Estamos llevando, dice, este Muy año bien. recién. Van a ver algo muy similar, ¿ya? Al tema de la constitución de una sociedad anónima. Aquí ya no es capital social. Aquí se toma estos tres conceptos, ¿no? El capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Licenciado, perdón, tal vez Adelante. siempre he tenido esta confusión. Las acciones suscritas son las que yo me comprometo a pagar inicialmente, o sea, las que yo digo que quiero tener y luego voy a pagar, por eso hay acciones pagadas. Sí y no, Yandira.
Sí, en el caso de que suceda lo que estás mencionando, ¿sí? Puede ser de que tus acciones suscritas, primero que hay una condición, debe ser más del 50% del capital autorizado. ¿Cómo se cuenta esta historia para que se entienda? ¿Ya? Se inicia con un capital autorizado que es el capital máximo que pueda llegar a tener la sociedad. ¿Sí? De ese capital autorizado, mínimamente debes suscribir y pagar el 50% para iniciar tus operaciones. Esa es una de las condiciones de acuerdo al Código de Comercio. ¿Sí? Entonces, ahí sí o sí suscribes y pagas un 50%. Ahora, ¿cuándo suscribes? Cuando sabes que esas acciones van a poder estar disponibles para su venta. Y ahí es por eso que el sí y el no, Yandira. Puede ser de que te compren la totalidad de acciones suscritas o puede ser de que no, ¿sí? Pero mínimamente te tienen que pagar el 50% del capital autorizado. Eso sí o sí tiene que estar ya estipulado y prevendido, por ejemplo. ¿Sí? Ahorita en este ejercicio coincide el capital suscrito con el capital pagado, pero puede haber también un capital suscrito no pagado. ¿Sí? Entonces, se toma también esa referencia. No siempre el capital suscrito representa el capital pagado. Capital suscrito es únicamente aquellas acciones disponibles para poder vender, ¿sí? Para los que quieran invertir. Entonces, mínimamente, vuelvo a repetir, el pago de las acciones debe equivaler a un 50% o más del capital autorizado. Pero no son cosas diferentes, ¿no es cierto, licenciado? O sea, me refiero a que capital suscrito es 80 millones, capital pagado 80 millones y eso suma 160 No, no, millones. no, no. No es eso, ¿no es No es eso. cierto? No son Ok. conceptos separados. ¿Son Ujú. conceptos distintos? Sí, pero no separados. Nos Ok. estamos refiriendo que dentro del capital autorizado, que son 100,000 acciones, se están suscribiendo un 80%, 80,000 acciones. ¿Sí? Y que de estas 80,000 acciones suscritas se están pagando las 80,000 acciones suscritas. Estamos refiriéndonos dentro de ese parámetro que tenemos que es el capital autorizado. Gracias, sí, ahora está claro. Muy bien. Entonces, señores, esto justamente nos sirve para poder saber quiénes están aportando. En este caso tenemos 3 empresas jurídicas y una empresa unipersonal o una persona natural. ¿Sí? Tenemos la Comercial Guillacollo, S.A., Sol y Luna, S.A., Aguas del Sur, S.R.L. y el señor Paul Pacheco. ¿Sí? Cada uno con el número de acciones suscritas y pagadas. Ahora, esto no es sencillo de registrar porque se debe hacer se deben registrar varios elementos. ¿Cómo está? Primero debemos registrar el capital suscrito, luego recién pagar este capital suscrito para reconocer el capital pagado. Esa es la secuencia en la que vamos a realizar justamente el registro contable, ¿sí? Esta parte. Esta hoja de trabajo, señores, fíjense que es una hoja de Excel parametrizada de acuerdo a los códigos que nosotros vamos a ir utilizando. Por favor, aquí sí les voy a pedir que estén con la mano, que estén, Lice no está en el Excel. perdón, les voy a pedir que por favor tengan a mano su libro, ¿ya? Así que por favor vayan buscando la nomenclatura de cuentas que va en la parte final del libro. ¿Sí? Ahí está toda la nomenclatura de cuentas habilitada. Yo les voy a compartir de todas formas en PDF también esa nomenclatura para que lo tengan como archivo. Sin embargo, creo que es más fácil que hagan seguimiento a su libro y así también puedan marcar las cuentas más recurrentes y las que vamos a ir utilizando a lo largo de este buró. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es lo interesante de este Excel? ¿Sí? Acá tenemos la nomenclatura en Excel, fíjense. ¿Sí? Está la nomenclatura en Excel de todas las cuentas que nosotros podemos llegar a utilizar.
Entonces, en el asiento, este es el resumen por si acaso, ¿sí? A un nivel medio. El que les estaba mostrando anteriormente es a nivel detalle, ¿sí? Donde se puede ver tanto las cuentas de, en este caso, tercer nivel y cuarto nivel. Y en esta vemos las cuentas de cuarto nivel, bueno, de tercer y cuarto nivel. ¿Sí? Entonces, tenemos acá una referencia de lo que podemos llegar a utilizar para luego entrarnos al detalle. Por ejemplo, yo voy a empezar con la suscripción de capital pendiente de pago y el capital suscrito pendiente de pago. Enseguida les explico por qué se utilizan estas cuentas. En el caso de las suscripciones de capital dependientes de pago, pertenece al grupo 313. Entonces, yo puedo ver acá, en este resumen, que el 313 justamente corresponde a suscripciones de capital pendientes de integración. Si quiero ver a detalle esta cuenta, me voy a mi plan de cuentas a detalle y puedo remitirme a las cuentas de dígito 3, que no nos olvidemos, aquí sí tenemos que saber, ¿no? 1 es activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 es gasto y 5 ingreso, ¿no ve? Eso es lo que tenemos que saber de memoria. Entonces acá, por ejemplo, puedo buscar la partida 313 y fíjense lo que me va a dar. Ahí está. Suscripciones de capital pendientes de integración. Entonces, dentro de este grupo tenemos lo que es el 313.01, que hace mención a suscripciones de capital pendientes de canje por títulos valores. Acá todos están pagando en efectivo, por lo tanto no corresponde utilizar esta cuenta. Y tenemos lo que es la cuenta 313.02, que es la de suscripciones de capital pendientes de pago. Esta es la que nosotros vamos a utilizar. Si ya lo han identificado en su libro, les recomiendo que lo marquen. ¿Ya? Esto igual se los voy a enviar. ¿Y qué es lo interesante de este papel de trabajo? Si ustedes ponen, fíjense, si yo borro esto, no me sale el nombre. Entonces, si yo sé que la cuenta que voy a utilizar es la cuenta 313.02, simplemente añado el código y de forma automática aparece el nombre de la cuenta. Esto nos va a ahorrar un montón de tiempo y también nos va a evitar duplicar datos en el Excel. ¿En qué sentido? En que si yo, por ejemplo, acá pongo suscripciones de capital pendiente, hago y en el siguiente registro pongo suscripciones de capital pendientes con ese adicional de pago, automáticamente se van a generar dos datos. Y eso me va a dificultar al momento de poder centralizar en un mayor o en un balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Me dejo entender, señores, en esta parte? ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? ¿Qué les parece? Es de mucha ayuda, Lice. Sí. Pero se entiende la forma en la que tenemos que nosotros determinar el código a utilizar, ¿no ve? Porque aquí sí vamos a trabajar con bastantes códigos, señores. O sea, no les digo que todos los códigos, ¿no? Pero sí vamos a trabajar con varios. Entonces, aquí es importante saber reconocer. ¿Por qué estamos utilizando el código 3 de inicio? ¿Alguien me puede decir? Porque es el código de patrimonio. Exacto, muy bien. Esa es la respuesta. Entonces, como sabemos que estamos empezando a registrar el capital de una institución financiera, entonces sabemos que vamos a iniciar con el código 3. Si les digo, por ejemplo, que vamos a empezar a registrar operaciones pasivas con el público, ¿en qué grupo buscarían? Por ejemplo, una caja de ahorro. Grupo 1, grupo 2, grupo 2. Exacto, Lucía, muy bien. Ese es el sentir. Si bien acá vamos a tener mucha facilidad en cuanto a las herramientas que vamos a manejar, es importante que nosotros sepamos distinguir qué cuentas vamos a utilizar al momento de realizar cualquier registro. Si nosotros sabemos identificar, el Excel ya nos va a ayudar de gran manera a poder centralizar los datos posteriormente. Adelante. Dicen, esto va del 1 al 5, dijo, ¿no? Hace rato.
Sí, no, esto va hasta, Ah, no, perdón. Para hasta el identificar. 5, hasta el 9 va, ¿no? ¿Se acuerdan de las cuentas acreedoras y deudoras Sí, contingentes? ¿No? ujú. Ahí también se Sí. utiliza. Entonces, eso es, señores. Ahora, yo he tenido la experiencia de utilizar esta hoja de trabajo y sí me gustaría que modifiquemos ciertas cosas. Es muy complicado, bueno, no ni tanto, que manejemos de forma correcta los códigos en la columna códigos para que se generen de forma automática los nombres de esas cuentas. ¿Ya? Cuando hablamos de la columna moneda, nos referimos al tipo de moneda que estamos utilizando. En este caso, los aportes son en bolivianos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y la referencia hace a que podamos incluir un importe referente al dato que corresponde. Por ejemplo, acá estoy poniendo una referencia de 20,000, que corresponde a la suscripción de 20,000 acciones para o por la comercial Quillacollo, ¿no? Entonces, es simplemente un dato de referencia. Aquí puede entrar también el número de factura, por ejemplo, cuando registremos alguna compra, ¿no? A eso me refiero con que esta columna sirve para poder referenciar ese tipo de datos, ¿ya? Bien, entonces iniciemos. Adelante, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya no hay mayor? ¿O solo con el código es que luego vamos a hacer mayores? ¿O Una no? vez de que nosotros concluyamos hasta cierta parte el trabajo, sí vamos a tener que elaborar mayores, pero va a ser más sencillo, porque aquí no vas a tener que tratar de identificar, no, nada. Acá fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a seleccionar toda mi hoja, ¿sí? Le voy a añadir un filtro y voy a filtrar códigos directamente. Si yo, por ejemplo, quiero saber el movimiento de la cuenta 313.02, le digo filtrar eso y fíjense qué es lo que pasa. ¿Esto es un mayor o no? Sí, Wow, sí. Ahí está. sí, dice. Esto lo que vamos a hacer cuando concluyamos es copiarlo y pegarlo a otra hoja que se identifique como mayor. En este sentido, quiero que hagamos una modificación para que tengamos datos adicionales. Aquí al lado, lo que vamos a hacer es llevar la glosa. Vamos a tener una columna de glosa, ¿ya? Aquí vamos a añadir, ¿por qué? Me van a entender por qué. Voy a poner la glosa, esta misma glosa en la parte derecha de cada registro, ¿sí? Donde van los números, ¿no? La misma glosa, ¿ya? Voy a copiar estas mismas glosas simplemente para que vean el por qué. ¿Por qué quiero hacer esto? Ahora fíjense lo que va a pasar cuando filtre. ¿Qué es útil esto? Ahí está. Voy a poner, ahí está. Fíjense qué es lo que pasa. ¿Qué información adicional tengo en cada registro? Elaborar mi mayor. ¿Qué información tengo adicional? ¿El porqué del registro? La glosa, señores. Sí. Entonces, esto también me va a ayudar a mí a saber por qué estoy registrando, qué estoy registrando, dónde está este registro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros manejemos la glosa también en el lado derecho. Si bien antes lo hacíamos por estética, lo vamos a decir así, por debajito, ¿no ve? Cuando hacíamos conta básica, abajito, ¿no ve? Siempre abajito. Pero ahora lo vamos a manejar de esta forma para que tengamos todos los datos que necesitemos al momento de revisar nuestros mayores. ¿Está bien? Se comprende, ¿no? Esta parte, señores. Sí, Utilísimo. sí, Muy bien, muy bien. Entonces, con estas herramientas creo que se nos va a hacer mucho más fácil, mucho más interesante también, porque esto nos va a ayudar a potenciar el manejo del Excel y también nos va a ayudar a poder comprender de forma más rápida, porque estos ejemplos es más difícil darlos en una pizarra. ¿Se han dado cuenta? Yo no les podría decir todo esto en una pizarra. ¿En qué tiempo lo hemos hecho?
Ujú. Menos de 20 minutos, ¿no? Entonces, siempre el Excel nos proporciona esta eficiencia en cuanto al tiempo, ¿no? Acá yo puedo borrar rápido, puedo eliminar, puedo copiar, y eso muchas Añadir. veces nos optimiza el tiempo. Bien, señores, ahora entendamos el registro, ¿sí? Es importante que sepamos el por qué estamos registrando de esta forma. Recuerdan que cada empresa ha suscrito y pagado sus acciones. ¿Está? Comercial Quillacollo suscribe 20,000 acciones, Sol y Luna 15,000, Agua del Sur lo propio, Paul Pacheco 30,000. Si sumamos todo, llegamos justamente a las 80,000 acciones suscritas y posteriormente pagadas. Lo que vamos a registrar inicialmente en nuestro comprobante o en nuestro registro diario es justamente ese hecho, ¿sí? Acá vamos a suscribir el capital. Y suscribir no es lo mismo que pagar. Suscribir es el primer paso. Es como que estas empresas se están comprometiendo a posteriormente pagar estas acciones para que puedan formar parte de esta sociedad, ¿no? En ese sentido, debemos considerar que vamos a generar en el lado debe una cuenta patrimonial que va a hacer seguimiento a un cobro pendiente por parte de la sociedad hacia el accionista, que en este caso es Comercial Quillacollo. Y por otro lado, vamos a registrar en el lado haber justamente el capital suscrito por esta comercial. Entonces, es como que yo estoy registrando un exigible contra una cuenta transitoria del patrimonio. ¿Por qué transitoria? Porque en algún momento este capital suscrito se va a convertir en ¿qué? ¿Alguien me puede decir? ¿En un activo? No, Debe. capital pagado, exactamente. Ese es el concepto correcto. Entonces, ¿qué estoy generando acá? Para que se entienda. En el lado debe estoy registrando que el Banco Tunari, que es la nueva sociedad, tiene por cobrar un exigible con la Comercial Quillacollo producto de las acciones suscritas pendientes de pago. Por eso mismo el nombre indica eso. Suscripción de capital pendiente de pago. Es un exigible, es una cuenta por cobrar que tiene el Banco Tunari con la Comercial Quillacollo. Por otro lado, de forma transitoria en una cuenta patrimonial, estamos utilizando la cuenta capital suscrito pendiente de pago, que posteriormente con un ajuste se va a convertir en un capital pagado. ¿Sí? Entonces, ese es el registro, el sentido del registro que debemos comprender para esta primera parte. Genero una cuenta por cobrar a la Comercial Quillacollo y por otro lado, reconozco que esa cuenta por cobrar se genera por un capital que está suscrito pendiente de pago. ¿Se comprende esta parte, señores? ¿El por qué registramos en el debe y en el haber? Sí, dicen. Muy bien. Entonces, fíjense que estamos haciendo eso con todos los, en este caso, con todos los registros, ¿no? Estamos utilizando suscripción de capital pendiente de pago para la Comercial Quillacollo al debe y capital suscrito pendiente de pago para, en este caso, también la Comercial Quillacollo, por 20,000 acciones que, en este caso, son de propiedad de la Comercial Quillacollo, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que aclaramos en la glosa. Registro de la suscripción de 20,000 acciones por la Comercial Quillacollo S.A. En el segundo asiento, nosotros debemos hacer mención a la misma estructura, ¿sí? Nada más que en este caso nos estamos refiriendo a la empresa Sol y Luna, ¿no? Lo propio para Aguas del Sur y lo propio para el señor Paul Pacheco. Fíjense que la estructura no cambia. Mantenemos el uso
de esas dos cuentas. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿alguna consulta, señores? ¿Se comprende los primeros 4 asientos? ¿Qué estamos haciendo? Lice, una consulta. Sí. ¿Tenemos que hacer 400? ¿No podemos hacer uno solo o hay que hacer por las instituciones por separado? Lo que pasa es que cada una de estas acciones suscritas pertenecen a diferentes accionistas, ¿no? Estamos hablando de Comercial Quillacollo, estamos hablando de Sol y Luna, estamos hablando de Aguas del Sur y de Paul Pacheco. Por eso es que va separado. Y cuando una vez de que paguen también va a ser separadas los Sí, asientos. porque nos estamos refiriendo a diferentes accionistas. ¿Ya? Ya, gracias, Liz. Muy bien. Lice, si fuera en moneda extranjera, sería Código el 2. código 2. Exacto. Ahí. ¿Tú has defendido ese tema, Lucía? No, pero entiendo, Lice. Ah, ya, muy bien. Sí, porque eso lo hemos visto en la parte teórica. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, sí, se utiliza la parte de el número 2 cuando se utiliza moneda extranjera. Bien, señores. Continuamos entonces. Ya hemos entendido el porqué de los primeros 4 asientos. Estamos suscribiendo el capital. ¿Qué pasa con el asiento 5? Vamos a copiar las glosas, ¿ya? Únicamente para tener un seguimiento. Yo les voy a pasar, por si acaso, esto vacío, señores. ¿Ya? Ustedes van a ir haciendo nuevamente estos asientos y añadiendo las glosas tal como lo estamos haciendo en la sesión. Pero esto no significa de que yo les voy a pasar esto para que ustedes ya lo tengan y simplemente después hagan mayores. No, ustedes tienen que volver a trabajar. Para eso pueden volver a recurrir al video o simplemente en estos momentos anotarse los aspectos más importantes y luego replicarlo en la hoja Excel. Yo les voy a mandar una hoja Excel ya con los datos parametrizados para que se haga este detalle de forma automática y ustedes ya vayan trabajando sobre cada uno de estos puntos. ¿Está bien? Por si acaso. Sí. Muy bien, señores. Ahora, pasemos al siguiente registro. Hablamos de, en este caso, el registro de la cancelación de la suscripción por, en este caso, las 20,000 acciones. ¿Sí? Acá estamos considerando, acá está mal, este no es imprenta, este es, ya me he equivocado, Comercial Quillacollo. ¿Qué está pasando acá? A ver, analicemos lo que voy a marcar. A ver, díganme. Estoy marcando 2 registros del mismo accionista, que en este caso es Comercial Quillacollo. A ver, adelante. Analicemos qué pasa. Está cancelando las Ya. acciones del pago pendiente que tengo. Muy bien. En este caso estamos utilizando nuestra cuenta de bancos. ¿Se acuerdan? ¿No ve que les dije? Bancos. El banco de bancos es el Banco Central de Bolivia. Y cada banco tiene su propia cuenta dentro del Banco Central de Bolivia. Entonces, lo que está haciendo el accionista es justamente pagar estas acciones suscritas para ya tener el derecho de poder representar en su participación dentro de la entidad financiera.